Quedamos, ya lo vimos. Aquí, ¿no? Hicimos el primer ejercicio. Déjenme, aquí lo debo tener. No, ya habíamos encontrado primero la profundidad de penetración, ¿no? Y vimos que esa profundidad de penetración no era menor o no era mucho menor que A, y entonces utilizamos bajas frecuencias. ¿Sí hicieron la continuación del ejercicio? Es la pregunta del millón. Sí, profesor. Ok. Vamos entonces, vamos a hacer una tablita. Aquí. Para no resolverlo, voy a poner frecuencia. Primero era 1 kHz, 1 mega, o 10K. Y 1 MHz. Después, vamos a calcular la profundidad de penetración. En este caso era de 2. Voy a llenar con mis datos y ahorita con los que ustedes me dan, ¿no? 2.08. 2.08 por 10 a la menos 3. Luego C, L, R y G. ¿No? Que eran los 4 parámetros que teníamos que calcular. Ok, C a mí me dan 27.3 picos. 7.3 picofarads. L, venía primero L, 1.021. Henrys, R, 2.74 miles. Todos por metro, ¿no? Ahorita nada más lo voy a dejar así, pero en realidad todos son sobre metros, ¿no? Picofarad por metro, microhertz por metro, millón por metro y picosiemens por metro, ¿no? Para que tengan cuidado con sus unidades. Ahora sí, ¿cuánto les da la profundidad de penetración para 10 kHz? ¿Qué me dice, por favor? Sería 6.608 por 10 a la menos 4. Por 10 a la menos 4. ¿Y para 1 MHz? Es, ¿qué le digo? ¿Los demás no lo hicieron? Será. ¿Alguien quiere hablar Es en corto? 66.08 por 10 a la menos 4. A la menos 4. Entonces, ¿no? Si compara uno, eh, está bien. Porque este sería. Ah, no, sí está bien. 6 a la menos 5. Por 10 a la menos 5, ¿no? Sería lo mismo. ¿Sí o no? No, a la menos 3. ¿Sí está bien el valor? A ver los demás.
corroboren nada más ese dato, por favor. La última son 6 micros, ¿no? Son puntos 66, pero por 10 a la menos 6. Según yo es esto, sí. Este de aquí es a la menos 6. ¿No lo hicieron o sí lo hicieron? Sí, son 66 micros. Ok. Porque ya es que si era a la menos 4, era 6.6 por 10 a la menos 3 y era un valor, era un número mayor que el radio, ¿no? Entonces no tenía sentido. Entonces, en esos dos casos, ¿no? Se utilizan altas frecuencias, ¿no? O las fórmulas para altas frecuencias. Y entonces, aquí me da los valores del capacitor, el inductor, la resistencia y la conductancia para 10 kHz. Por favor. Y dice yo, empiezo a preguntar uno por uno. Sería 27.30 por 10 a la menos 12. 27.30, lo mismo, aquí. Por 10 a la menos 12. Sí. Sí, picos son a menos 12. Y luego, A mí no me dio así, a mí me dio diferente. ¿cuánto te da? 0.027 picofaradios. 0 puntos seguro, a la menos Sí, 12. sí, No, es que vamos a ver, fíjense. Vean cuánto vale. Déjenme saco las fórmulas. sí, pero por ejemplo ahí ya no se utilizó las fórmulas para bajas frecuencias, sino para altas. Voy. Déjame las muestro acá. Ok, estamos en línea bifilar. Pero, si tú observas, esta ecuación del capacitor es pi epsilon entre coseno inverso, ¿no? Bajas frecuencias. Y en altas, es esta de aquí, prácticamente es la misma, ¿no? Y decimos, bueno, es que D es 10 veces más grande que A, entonces este coseno hiperbólico inverso se sustituye por el logaritmo natural de D entre A. Al final es exactamente lo mismo que lo que habíamos hecho, ¿no? Entonces, el capacitor tendría que tener el mismo valor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no depende de la frecuencia. En este caso aquí tendría que ser 27.3 picofarads. Revisa los datos, pero pues tendría que dar lo mismo, ¿no? Porque es la misma fórmula de turbo. Bueno, es 2.7 por 10 a la menos 14. Es ese valor el que me dio, no sé. 2.7 por 10 a la menos 14. Sí, No, porque la respuesta es 27, no, 27.3 por 10 a la menos 12, ¿no? Si fuera la menos 14, sería 0.273 por 10 a la menos 14. Esto no tienes esto, ¿sí? no. Entonces por ahí tienes un factor, ¿no? No sé qué estés metiendo mal, porque solamente es pi, epsilon que es 2.26, luego es epsilon 0, que es 8.8542 por 10 a la menos 12, entre el logaritmo natural de 10, ¿no? 2 a la menos 2, entre 2 a la menos 3 es 10. A ver, mételo a la calculadora.
Lo voy a meter yo, pero según yo estoy bien. Sí, 27.30. A ver, déjame ver qué hiciste. Sí, profe, yo me equivoqué, pero sí es 0.027 por 10 a la menos 9, que es lo Ah, no, mismo corre a 2. 3, ¿no? Sí, Ujú, sí, está bien. Ok. Y ahora para el inductor, ¿quién me dice los valores? Sería 0.92 Mm, por 10 a la menos 6. ok, microhenries. Y para 1 MHz, Creo que es igual. ok. Sí, Además, es tengo igual. aquí, ¿no? Si uno revisa las fórmulas, la inductancia solo depende de mu, de pi, del logaritmo natural de d entre a. No depende de la frecuencia, por eso es lo mismo, ¿no? Ok. Para R, ¿qué les dio? Déjenme borro esto. Para R, 4.1 ajá, por 10 a la menos 3. ok, miles. Y para 1 MHz, 41.52 por 10 a la menos 3. millones, ok. A ver, déjame ver. Ok, está bien. Y para la conductancia, 343 pico Siemens, ¿sí? Y abajo, 300, ahí es un número grande. ¿Es igual, no, profesor? no, no puede ser igual porque la conductancia depende de la frecuencia, ¿no? Por este sigma D. Porque cuando calcula sigma D, utiliza la tangente de delta. Y la tangente de delta viene involucrado omega, ¿no? Déjame se lo pongo. No, aquí está, ¿no? La tangente de delta, esta de aquí. Como omega cambia, ¿no? Pasa de ser de 10 kHz a 1 MHz, este valor debe de cambiar, ¿no? Tangente es constante, pero lo que no es constante es sigma. Como cambia omega, debe cambiar sigma. Entonces, por eso no es igual, ¿no? Porque sustituye sigma en la ecuación, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se entiende o no? Sí, No, profesor. acá está el ejercicio, ¿no? Ahí. ¿No? Primero lo que tú tienes es esta tangente de delta, ¿no? Pero como este omega cambia, ¿no? Este de aquí va a cambiar, pues ya cambió el valor, ¿no? Para diferentes frecuencias. Ok, les tiene que dar 34. No sé si los demás no lo hicieron, pero bueno, ustedes saben lo que hacen, ¿no? Nanosímil por metro, ¿no? Pues ahí está. O tendría que darles 34,000 y algo, ¿no? Pico Siemens. ¿Qué les aconsejo yo? Pues pongan su calculadora en modo científico, ¿no? Y les va a poner los exponentes en términos o en múltiplos de 3, ¿no? Eso es lo simple. Entonces no se complique la vida. Bueno, ahí está, ¿no? Voy a revisar perfectamente que lo hagan completo, ¿no? Si su tarea cuando la suba no está desarrollado su completo, bueno, igual tener que empezar a penalizar las tareas, ¿no?
tienen que hacerlo, ¿no? No era tan complicado, solamente era algunos cálculos. Bueno, continuemos entonces. ¿Dudas de este ejercicio, por favor? Antes de continuar, que sigue. ¿Dudas, por favor? ¿No? Pues bien, otro ejercicio. Se tiene un cable coaxial diseñado para funcionar. Ok, Sandra. Sí, chécalos, esos son los resultados correctos. Dice a muy altas temperaturas, por ejemplo, en cohetes, misiles y satélites. Las dimensiones de su corte transversal se muestran en la figura. El dieléctrico entre ambos conductores de cobre es teflón. Entonces nos dice que primero que es cobre, ahora sacamos los valores que necesitamos, el otro es teflón. Pues más de una vez. Cobre, voy a las tablitas, ¿no? Cobre es, la sigma es 5.8, voy a poner sigma D, sigma C, perdón, 5.8 por 10 a la 7 Siemens por metro, creo, ¿no? Y luego el teflón, ¿no? Vamos a sacar los dos valores que necesitamos. Aquí está abajo, epsilon R, es 2.1. Necesitamos la tangente de delta, que es 0.3 por 10 a la menos 3. Y bueno, epsilon 0 ya sabemos cuánto vale, ¿no? Ok. Ok, si las paredes que hacen contacto con dicho dieléctrico están recubiertas de plata. Ok, por simplicidad, considérese que el teflón no está distribuido uniformemente y que la corriente pelicular solo fluye por las cubiertas de plata. Ok, vamos a necesitar también lo de plata. Es que aquí tiene algún sentido, plata. Vamos a ver cuál es el valor de sigma para la plata. 6.17. 6.17 por 10 a la 7. Bueno, tenemos entonces un cable coaxial, ¿no? Un cable coaxial donde tenemos un conductor interno y un conductor externo. Ustedes, imagínense que esté derecho, ¿no? Nos dice que el radio es A vale 1.5 milímetros, B vale 4 milímetros y C que vale 5, ¿no? C no lo necesitamos, pero nos lo da, ¿no? Vamos a ver entonces, lo primero que tenemos que hacer exactamente igual, ¿no? Como vemos las fórmulas, tenemos que saber qué tipo de frecuencias vamos a utilizar. Nuevamente depende del factor de profundidad, ¿no? ¿No nos dice una frecuencia? Ah, sí. Calcule los parámetros LCRG a 100 y a 1 GHz. Entonces vamos a poner acá, inciso A, 100 MHz. Insisto, no podemos decir que esto es alta frecuencia, porque vimos que en el anterior 10 kHz ya era alta frecuencia, ¿no? Siempre hay que calcular este valor, ¿no? Porque depende mucho de las dimensiones de la línea. Ok. Entonces, bueno, inciso A. Vamos a calcular el factor perdón, la profundidad de penetración. Si no me equivoco, esto es 2 entre omega, epsilon, no sé qué. No me la aprendo. Déjenme ir aquí, buscarla. Aquí está, mu por sigma. Mu por sigma. Y obviamente es sigma del conductor. Como vamos a suponer, dice, bueno,
está diseñado para trabajar a altas frecuencias. El conductor de cobre tiene un recubrimiento de plata, ¿no? Aquí. Y lo mismo acá, ¿no? Acá por la frontera interior y este por la frontera exterior. Entonces lo que queremos ver es si efectivamente es altas frecuencias, la corriente va a viajar por el conductor de plata y no por el de cobre, no por el efecto pelicular. Entonces vamos a tomar el sigma C de la plata pensando en que son altas frecuencias. Si se cumple la alta frecuencia, bueno, entonces ya podemos decir entonces que estábamos bien, ¿no? Partimos de una suposición y si todo sale correcto, podemos decir que la suposición estaba bien desde el principio. Bueno, vamos a sustituir entonces. Tenemos 2pi por 100 MHz por mu r que vale 1, ya no lo voy a poner, solo voy a poner 4pi por 10 a la menos 7, que es mu 0. Insisto, ¿no? Mu es igual a mu r por mu 0. En nuestro caso, como no nos dicen otra cosa, mu r es 1. ¿Sí? Pero si en algún ejercicio les cambian eso, tienen que saber que mu solita depende de estas dos, ¿no? Hay que tener cuidado. Y luego sigma C, que es 6.17. 6.17 por 10 a la 7. Todo esto, a ver, dividido entre 2. Voy a calcularlo. Entre 2 y 3. Ustedes también calcúlenlo, por favor. A mí me da 6.407 por 10 a la menos 6, ¿no? Para 100 kHz. Voy a hacer el cálculo de una vez también para la otra frecuencia, ¿no? Sustituyo, solamente voy a sustituir 2pi por es 1 GHz. Voy a poner el valor, entonces este va a cambiar 1 a la 9. Ahí está, ¿no? ¿Sí les da estos valores, por favor? Confírmeme o desmíntame. Sí, me dan los mismos valores, profesor. Gracias, Marta. Bueno, ya tengo las dos, ¿no? Voy a comparar, ¿no? El radio a, ¿qué voy a poner? Sabemos que A es igual a 1.5 por 10 a la menos 3, ¿no? Era 1.5 milímetros, ¿no? Sí. Vamos a ponerle, si quieren, L, aquí le ponemos 1 y L2 si quieren, ¿no? Ustedes háganlo separado, ¿no? Yo solamente lo voy haciendo más para que veamos que efectivamente son altas frecuencias, ¿no? Claramente se ve, si ya es 10 a la menos 3, esta es 10 a la menos 6, al menos es casi 1000 veces más pequeño, ¿no? Poco menos. Entonces, para L1, decimos que L1 es mucho menor que A, ¿no? Y también va a pasar lo mismo con L2, ¿no? Ahorita hago la comparativa con A. Entonces, ponemos los valores. Este sería 6.407 por 10 a la menos 6. Y si A lo ponen en términos a la menos 6, sería 1
así por 10 a la menos 6, ¿no? En vez de tener 1.5 por 10 a la menos 3, no es lo mismo que poner 1500 por 10 a la menos 6, ¿no? Solamente empiezan a recorrer el 0 hacia la derecha, ¿no? Por eso lo estoy poniendo aquí, para tener este 10 a la menos 6 en el mismo orden, ¿no? Entonces este de acá será 2.026 por 10 a la menos 6, menor que 1500 por 10 a la 6. Esta es una manera, ¿no? Claramente de aquí se ve que A es mucho más grande, o lo que hacen es dividir L, bueno, la profundidad de penetración entre A. ¿Por qué no al revés? No, A entre este de aquí, y este tiene que ser mucho mayor que 10, ¿no? Y es obvio, ¿no? Si dividen, por ejemplo, 1.5 por 10 a la menos 3 entre 6.407 por 10 a la menos 6, no te voy a poner cuánto es esto. Solamente estoy explicando cómo medir las dimensiones de si son menores o no, ¿no? Entre 6.407 me da 232, 234.12. Quiere decir que A es 200, poco más de 200 veces más grande que la profundidad de penetración, ¿no? Lo que nos dice es que entonces los dos casos son de alta frecuencia, ¿sí? O sea que hay que entender cómo se compara, ¿no? Esto lo voy a borrar, esto nada más es para explicarles, ¿no? A veces no lo dimensionan, pero bueno, tienen que hacerlo, comparativa. Entonces, para los dos casos, utilizaremos alta frecuencia. Las ecuaciones para altas frecuencias, ¿no? Y vamos a ver que algunos valores van a ser los mismos, entonces no tenemos que calcularlo dos veces. Algunos, donde dependa de la frecuencia, sí tendremos que calcular doble. Entonces vámonos a las fórmulas. Aquí está alta frecuencia. Vean cómo la inductancia no depende de la frecuencia, la capacitancia no depende de la frecuencia, la resistencia no depende de la frecuencia. Entonces estos tres valores serán los mismos. El único que depende de la frecuencia será este valor de sigma D, ¿sí? Entonces ahí está. Vamos a calcular esos tres valores. Entonces empezamos con L. L es igual a mu entre 2pi por el logaritmo natural de D sobre A. Luego a sustituir mu, nuevamente mu es mu R por mu 0. Entonces voy a poner mu 0 por 10 a la menos 7 entre 2pi por el logaritmo natural de, ¿cuánto vale B? 4, 4 miles. Sí, 4 miles, ¿no? Puedo poner así 4 entre 1.5, sí, porque 4 milis entre 1.5 milis, milis entre milis se van, ¿no? Yo me estoy ahorrando algunos pasos. Los estoy explicando para que no se van a confundir. Exactamente lo mismo que si pongo logaritmo natural de 4 por 10 a la menos 3 entre 1.5 por 10 a la menos 3, ¿no? Lo que estoy haciendo es, con este por 10 a la menos 3 se va a eliminar con el de abajo. Solo queda 4 entre 1.5, ¿no? Si no, si ven que se confunden, pues no lo hagan, ¿no? Sustituyanlo como ustedes quieran. Pues 2 a la 7 negativo por logaritmo natural de 4 entre 1.5. Me da 196.16 nanohenries por metro. Está el primer valor. Ustedes háganlo y vayan comprobando mis valores, por favor. Ahora voy a calcular la capacitancia es 2pi epsilon entre el logaritmo natural de D sobre A, ¿no? Así es, voy a sustituir un poco 2pi por epsilon. Aquí epsilon sí cambia, ¿no? Eh, epsilon es epsilon R por epsilon 0, ¿no? Entonces epsilon R es del teflón, que es 2.1. 2.1 por es 8.8542
por 10 a la menos, ¿qué? 23. Siempre se me olvida, pero acá lo tengo. A la menos 12. Menos 12. Oh, y esto entre, nuevamente, el logaritmo natural de 4 entre 1.5. Entonces, 2 por 5, 2.1 por 8. Ahí me da 119.11 picofarads por metro. Aquí está otro valor. Ahora voy a calcular R es igual a 1 entre 2pi por la profundidad de penetración. Aquí va a cambiar, porque la profundidad de penetración depende de la frecuencia, ¿no? No había visto eso. Sigma C por 1 entre A más 1 entre B. Entonces voy a calcular para el primer caso la primera frecuencia, ¿no? Entonces será R1, si quieren ponerlo, 2pi por la profundidad de penetración que me había dado 6.407, ¿no? 6.407 por 10 a la menos 6 por sigma, que es sigma C, 6.17, 6.17 por 10 a la 7, así, todo esto, 1 entre 1.5 por 10 a la menos 3, más 1 entre 4 por 10 a la menos 3, ¿no? Ahí está, vamos a ver cuánto es esto. Aquí me da 369.05 miliohms por metro y vamos a escribir 2pi por la profundidad de penetración que es 2.026. Ok, ahí está. Ahí están las dos resistencias. Y me falta calcular la conductancia, ¿no? Eh,
Porque voy a calcular primero las dos sigmas. Sé que la tangente de delta es igual a sigma entre, ¿qué? Omega, ¿qué? J, omega epsilon. Y este es sigma d. Y la tangente de delta dijimos, bueno, aquí voy a despejar. Sigma d es igual a omega epsilon por la tangente de delta. ¿Cuánto vale la tangente de delta? 0.3. Entonces, sigma d, lo voy a poner si quieren 1, haciendo referencia a la primera frecuencia. 2pi por, ¿qué frecuencia es? 100 MHz. Por epsilon, epsilon r es 2.1, 542 por 10 a la menos 12 por 0.3 por 10 a la menos 3. Vamos a ver cuánto es esto. Espero que lo estén haciendo, ¿eh? Y me da 3.5 por 10 a la menos 6. Debe ser Siemens por metro. Y voy a calcular para la segunda frecuencia, ¿no? Porque cambia. Sigma de 2pi por 1 por 10 a la 9, 2.1. Voy a cambiar un factor de 10. Me da 35.05 lo tomo así. Por 10 a la menos 6. Ok, ya tengo sigma y ahora sí puedo calcular la conductancia, ¿no? Hasta las sombras. G es igual a 2pi por sigma d entre logaritmo natural de d sobre a. Entonces G1, ¿no? Para la primera frecuencia es 2pi por sigma, que es 3.5 por 10 a la menos 6, entre logaritmo natural de 4 entre 1.5. A ver cuánto es esto. 2.42 microsiemens por metro. Y para la segunda frecuencia será 2pi por 35.05 por 10 a la menos 6. El logaritmo natural de 4 entre 1.5. Según yo nada más debe de cambiar un valor. Son 224.53 microsiemens por metro. Ya está, ¿no? Ya calculamos para los diferentes valores.
Ok, está bien, está bien. Ok, pero aquí. Ok, está bien, está bien. Resultado. Y desde acá arriba. Sí, está bien. ¿Alguien le da otra cosa? Por favor, díganme. ¿O no se quedaron, por favor? Den síntomas de vida, ¿no? Que no sé. Pro- Profesor, la compañera Sandra tiene una duda. Sí, ya vi. Dice, en azul es 18, ¿en cuál azul? Para R2 es 1 entre 18. ¿Pero qué parte? ¿Aquí en R2? Sí, R2. 1 entre 18. ¿Por qué 1 entre 18? Que no entiendo. Aquí es 15, 1.5. Si te refieres a este valor que está mal escrito aquí, todo raro, es 1.5. Porque son los radios. Es que esos valores no cambian, Sandra. Porque es A y B, ¿no? Aquí está. A es 1.5 milis y B es 4 milis, ¿no? Lo único que cambió fue este valor, si quieres verlo, este de aquí, este y este, que es la profundidad de penetración, ¿no? Los demás son los mismos. Sí, no, a lo mejor escribí raro, pero pues, no es eso, ¿no? Ok, bien, gracias, Ana, entonces. Eh, los demás, Profesor, una pregunta. El sí, 8.8542 por 10 a la menos 12, ¿ese es un valor fijo? ajá, es la permitividad del vacío. Hay dos constantes que manejamos aquí, ¿no? Mu 0, que es 4pi por 10 a la menos 7. Ay, no me acuerdo las unidades, creo que son siemens por metro. Y la permeabilidad es epsilon 0, ¿no? Que es 8.8542 por 10 a la menos 12. Creo que también son siemens por metro, había que revisarlo. No creo que son joules por Kelvin, no me acuerdo las unidades, ahí sí no me acuerdo. Son dos constantes, ¿no? Que son constantes relacionadas con el vacío. Gracias, profesor. Sí, ok. Bueno, con los únicos despiertos, Martín y Sala. Bueno, entonces, si ya les da eso, vamos a continuar, ¿no? Ya nos veré en el examen. Bueno, entonces ya somos capaces de, a partir de las condiciones físicas, ¿no? De la línea de transmisión, ¿no? Geometría, diámetros, materiales con los cuales está construida, ¿no? Tipos de conductores, tipos de aislantes, ya somos capaces de calcular los parámetros primarios por unidad de longitud, ¿sí? Es decir, resistencia ohms por metro, capacidad es farads por metro, etcétera, ¿no? Pues vamos a ver entonces cómo se puede caracterizar todo una longitud completa o una línea de transmisión de cierta longitud.
¿no? A partir de estos parámetros. ¿Qué más podemos medir? ¿No? En una línea de transmisión no solo se miden los parámetros primarios, hay que saber cuáles son los voltajes, ¿no? Voltajes de entrada, de salida, factor de atenuación, etcétera, ¿no? Todos estos factores adicionales que vamos a estar viendo. Y ahora sí, viene la parte divertida. Ahorita solamente dijimos, ay, calculamos profundidad de penetración, comparamos con el radio o con algún parámetro y decimos si son altas o bajas frecuencias y utilizamos el formulazo, ¿no? Eso es lo sencillo. Como estudiante, eso es lo simple, ¿no? Cuando no tengo que decidir o no hay capacidad de análisis, ¿no? Simplemente utilizar la fórmula, ¿no? Nosotros no, nosotros somos o estamos buscando ser ingenieros, entonces tenemos que tener una mayor capacidad de análisis. Entonces, vamos a ver cómo se podemos describir esta línea de transmisión a partir de estos parámetros, ¿sí? ¿Cómo se va a generar el modelo a partir de estos parámetros? Bueno, aquí nos dice, ¿no? Conocidos los cuatro parámetros básicos o primarios, depende de la literatura, LCR y G, es posible determinar la relación que existe entre las ondas de voltaje, que es al final lo que nos interesa, y corriente que viajan a lo largo de ella, desde el generador hacia la carga, ¿no? Y se ve hacia la figura 3.2, ¿no? Aquí me voy a la figura 3.2, aquí está, ¿no? Al final de cuentas, si yo tengo un generador, tengo un circuito, quiero saber cuánta corriente y cuánto voltaje le estoy entregando a la carga, ¿no? Eso es lo que pasa en cualquier circuito electrónico que tengamos, ¿no? Dice así como la velocidad con la que lo hacen. Sí, uno pensaría, bueno, la velocidad es la velocidad de la luz, vamos a ver si es cierto. El método de análisis considera que dichos parámetros básicos están distribuidos uniformemente a lo largo de toda la longitud de los cables que constituyen la línea. ¿Sí? Estos parámetros L, C, R y G son parámetros por unidad de longitud, ¿no? Si tomas un segmento pequeño, ¿no? Vas a poder medir estos valores, pero no utilizamos un metro siempre de una línea de transmisión, podemos utilizar más o podemos utilizar menos. Entonces, ¿de qué va a depender? ¿Cuánto voltaje, cuánta corriente entregue? Pues directamente de la longitud de la línea. Va a depender en gran medida. Ok, dice, y no concentrados como un circuito ordinario. Tal línea de transmisión con parámetros distribuidos se puede representar por un circuito equivalente como el de la figura 3.8, que está integrado por muchas resistencias e inductancias en serie, así como muchas conductancias y capacitancias en paralelo. Entonces hay que entender, ¿no? El parámetro primario R, ¿no? Que es la resistencia que acabamos de calcular, es debido a la resistencia del conductor. ¿Sí? Todos los conductores, si bien tienen cierta conductividad alta, ¿no? Con la cual es fácil desprender electrones, no implica que sea un conductor ideal, ¿no? Es decir, no tiene resistencia cero, tiene una resistencia asignada, ¿no? Y aquí está representada. La inductancia tiene que ver, ¿no? Debido a que se mueven los electrones, al tener los electrones en movimiento genera un campo, ¿no? Y por eso está el inductor aquí. Y luego viene la conductancia, ¿no? La conductancia tiene que ver con el semiconductor. Y uno lo ve aquí, ¿no? G tiene que ver con el semiconductor, aquí está, o con el aislante, ¿no? Con el dieléctrico. ¿Por qué? Porque lo que está midiendo es la capacidad que hay de conducción del dieléctrico, de que una fuente de corriente de una línea pase a la línea de arriba, ¿no? Como un chispazo o un arco de corriente, ¿no? Por eso viene aquí incluido. Y la capacitancia tiene que ver con el hecho de que tienes dos conductores separados, ¿sí? Por cierta distancia, con un dieléctrico en medio, y en los dos fluye corriente, pues claramente eso es la definición de un capacitor. Entonces, por eso están esos cuatro, ¿no? Y entonces dicen, bueno, si el conductor de arriba tiene una resistencia y una inductancia, pues el conductor de abajo también la debería de tener. Por eso lo ponen aquí arriba y aquí abajo.
pero cada sección de la línea estará representada por un circuito de este tipo, ¿no? Es decir, a eso es lo que hace referencia a un sistema distribuido. No representas toda la línea con un R o con un inductor, porque son por unidad de longitud, eso es lo que nos dice, ¿no? Hay que tener cuidado. Dice, es obvio que tanto la línea de ida como la de regreso en la figura 3.8 tienen su propia resistencia e inductancia, ¿no? Esto es lo que nos acaba de comentar. Este es un conductor y este es otro, entonces los dos tendrían que tener su resistencia asignada. Dice, pero es más común, por simplicidad, representar el circuito equivalente como se indica en la figura 3.9. ¿Sí? Lo que hacen es quitar la resistencia del conductor de abajo junto con su inductancia y dicen, bueno, esta resistencia y esta inductancia ya consideran las dos, ¿no? Tanto de la línea de arriba como la de abajo, ¿no? O de un conductor y del otro. Ok, dice, también hay otras representaciones posibles, como el circuito equivalente T o el circuito pi, ¿no? En el primer caso se considera que la capacitancia y la conductancia están concentradas en la mitad, en la parte central de cada sección, formando así una especie de T. Sí, lo que hacen es dicen, bueno, tengo mi resistencia aquí, este CR, no solamente va a pintar una sección, y aquí está la inductancia, pues aquí estará la capacitancia con su conductancia, ¿no? O sea, G, TC, y acá está la línea de abajo, ¿no? Ahí está, esta es la T famosísima que nos están diciendo, ¿no? Aquí está concentrado aquí en medio. O el modelo pi, ¿no? Es muy similar, simplemente ponen la resistencia aquí, ponen la inductancia acá, y pues de un lado ponen, puede ser la conductancia, y de otro lado ponen la capacitancia, ¿no? Y esto es como si fuera una pi, ¿no? Claramente se ve en la figura. Simplemente son distintos modelos. Ok. Dice, en el segundo se supone que en lugar de estar en el centro o en un solo extremo, estos parámetros están repartidos en dos partes iguales, una al principio de cada sección y la otra al final, formando algo así como dos pilares que le dan al circuito la apariencia de un puente o una pi. En realidad, en el límite diferencial, cualquiera de esos circuitos equivalentes conducirá las mismas expresiones matemáticas que se deducen a continuación. Dice, considérese una sección cualquiera de la línea, cuya longitud sea muy pequeña o infinitesimal. Sí, es decir, agarras una línea y vas a hacer una rebanada, ¿no? Con sus parámetros colocados como se indica. Bueno, tendrá como la resistencia es, o el parámetro primario, la resistencia es por unidad de longitud, pues cuando quieres saber, ¿no? Por ejemplo, si tienes una línea de transmisión, ¿no? Y quieres saber en este pedacito, ¿no? Que es un delta Z, cuánto vale la resistencia de aquí, cuando la resistencia original se mide en ohms por metros, ¿no? Lo que haces es medir por la longitud, ¿no? Pues multiplico R por delta Z y me va a dar el valor de la resistencia, ¿no? Porque este es el parámetro primario, ¿sí? Hay que entender eso. Y por eso ponen R por delta Z. Y lo mismo L por delta Z, G por delta Z y C por delta Z. Lo que están haciendo es medir el valor completo de esta resistencia por cierta unidad de longitud. Ok. Dice, el valor numérico de cada uno de estos parámetros es igual al parámetro correspondiente por unidad de longitud multiplicado por la longitud de la sección, que en este caso es delta Z. La corriente I y el voltaje V son funciones tanto de la distancia Z como del tiempo T, de modo que al final de la sección considerada se tienen incrementos en corriente y voltaje, como se indica en la figura 10. Y aquí está. ¿Por qué hay incremento? Porque aquí lo que entró fue una corriente, pero pasó por esos dispositivos.
¿sí? Que será un cambio en la corriente que depende de la longitud o de la distancia o de la dirección Z, ¿no? Multiplicada por un pedacito de la línea, ¿sí? Este signo más lo supone, pudiera ser menos, porque dicen, uno pensaría, ah, profe, pero en la teoría de los circuitos me dicen que una resistencia lo que hace es disipar corriente, que posiblemente no sea la misma. Bueno, tal vez, pero bueno, uno supone siempre que hay una corriente aquí en todo este pedacito, ¿no? Pero el inductor, como el inductor sí es un dispositivo que almacena corriente, bla, 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 ¿no? Pudiera interpretarse de esa manera. Y lo mismo con el voltaje. Dicen, ah, yo aquí tengo un voltaje, ese voltaje va a cambiar, ¿sí? Después del pedazo de línea que estoy viendo, porque hay todos estos parámetros aquí. Entonces este B tendrá que ser delta Z por un cambio en este voltaje, ¿no? Vean esta ecuación diferencial, ¿no? Como un cambio de voltaje o un cambio de corriente, que va a depender, este cambio va a estar ponderado por la longitud de la línea, ¿no? Si es más pequeño este segmento, bueno, el cambio será menor. Si este segmento de línea es más grande, pues el cambio será mayor, ¿no? Ok. Dice, el valor numérico de cada uno de estos parámetros es igual al parámetro correspondiente por unidad de longitud multiplicada por la longitud de la sección, que es igual a delta Z. La corriente I y el voltaje V son funciones tanto de la distancia Z como del tiempo. Ya lo y si delta Z se hace tender a cero, ¿no? Es decir, llevarlo al caso de que este delta Z se convierta en un diferencial, ¿no? Como lo haces cuando defines la derivada, ¿no? Tienes un delta X y si calculas el límite cuando este delta X tiende a cero, se convierte en un diferencial de Z, ¿no? Lo mismo, ¿no? Este segmento de línea va a ser tan chiquito que tienes que calcularlo mediante una ecuación diferencial, ¿no? Y se obtienen la misma simetría y resultados que con un circuito equivalente T o pi. Dice, de la figura 3.10 se puede escribir ahora las relaciones siguientes para los cambios de voltaje y corriente, ¿no? Entonces lo que van a hacer es calcular como una diferencia de potencial, ¿no? ¿Cómo calculas la caída de voltaje en este segmento? Pues es el voltaje inicial, ¿no? El voltaje que hay aquí menos el voltaje que hay acá. Entonces aquí en este punto tienes este voltaje B, ¿no? Aquí está, menos el voltaje que tienes en este nodo, ¿no? Que es este de acá. Y por eso lo ponen aquí. ¿Sí se entiende aquí lo que están haciendo? ¿Esta diferencia de potencial o no? Por eso es la teoría de los circuitos. ¿Qué pasó? ¿Ya se durmieron o qué? Aquí estamos, profe, aquí estamos. Oh, gracias. Yo espero que se entienda, ¿eh? Porque esos conceptos se tienen que entender. Estoy viendo lo que hace. Ok. ¿Sí? O sea, espero que vayan entendiendo más o menos lo que se hace. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es importante. ¿Sí? Bueno, ok. Y entonces esto será igual, ¿no? Eh, cuando mides este voltaje, ¿no? Déjenme, es que normalmente al alumno le cuesta este tipo de cosas por el tipo de- a veces de curso que lleva en teoría de los circuitos, ¿no? Si no toma un buen curso de teoría de los circuitos le cuesta. Pero bueno, como no dice nada, yo espero que sí. Este es el nodo A, y este de acá, ¿no? Hay que entender que todo este de aquí es el mismo nodo, ¿no? Espero que se lo entienda. Es el nodo B. Cuando tú quieres ver la caída de potencial, ¿no? Lo que haces es BA menos BB, ¿no? Entonces, el voltaje en A, es claro que si este de aquí fuera tierra, ¿no? Suponiendo que es el punto de referencia, pues es B, ¿no? Aquí está. Entonces eso será igual a B menos, ¿no? Este signo viene de aquí, ¿no? Menos el voltaje en el nodo B. Pero ¿cuál es el voltaje en el nodo B? Pues este de aquí. ¿Sí? Entonces menos B más delta Z por la derivada de B con respecto a Z, ¿no? Eso es lo primero que dicen. Bueno, eso es la ley de Ohm, ¿no? Esto será igual
a la corriente por la resistencia, ¿no? En este caso será la impedancia, que es lo que están haciendo aquí. Vean. ¿Sí? Esta es R por delta Z, ¿no? Porque es el valor de la resistencia, ¿sí? Porque el R está medido nuevamente por unidad de longitud. Cuando multiplicas por Z, que es longitud, te va a dar ohms, ¿no? Cuando tienes R por delta Z, ¿no? R está dado en ohms por metro, ¿no? Cuando multiplicas por metro, te va a dar sigma, que es lo que tú buscas, ¿no? A que se entienda, a ver si se entiende un poco, ¿no? Por I. Pero este de aquí, este pedazo, solamente representa la caída en este resistor, ¿no? Porque estamos diciendo, pues la corriente va en ese sentido, ¿sí? Como en la caída aquí, bueno, aquí en este caso sería este R por delta Z por la corriente, ¿no? Es simple. Pero el inductor ya va, hay que tener en cuenta una ecuación diferencial, ¿no? Y aquí lo pone, ¿no? Más la caída debido al inductor, que es L por delta Z, ¿no? Por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Aquí está la diferencia, ¿no? Y luego términos de la corriente. Dicen, la corriente inicial menos la corriente que llega es igual a G por delta Z por B más CA por Z por delta B por delta T. ¿Sí? Lo que pasa es que, si bien esta corriente se pudiera mantener constante, no se me borro de acá, ¿sí? Esta de aquí sigue siendo I, pero cuando hace este circuito para acá, estos de aquí, estos dispositivos de acá van a modificar la corriente, ¿no? Por eso es que aquí ya no parte la misma, ¿no? Porque parte en este nodo, ¿no? Quieren hacer el análisis por nodo, en este nodo, ¿no? Que está aquí, que era el nodo B, tenemos esto de aquí, entra I, y acá sale, ¿quién sale? Sale I más delta Z por delta I con respecto a Z. Pues acá uno decide si sale o entra, ¿no? Entonces hace la ecuación de nodo, ¿no? Entonces lo que están haciendo acá también, o sea, no hay mayor dificultad, ¿no? Ok, y esa ecuación de nodo se representa con esta ecuación. Sí, recuerden que los inductores para corrientes y voltajes ya dependen de una ecuación diferencial que depende del tiempo. Simplificado entonces, ¿no? Lo que hacen es despejar el cambio de voltaje con respecto a la distancia, ¿no? O a la longitud del segmento de línea, es igual a menos la resistencia por la corriente más la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Y la derivada de la corriente con respecto a Z o a la longitud, igual a menos la conductancia por el voltaje más la capacitancia por la zona Z. Es decir, esta de aquí, lo que van a hacer es volverla a derivar con respecto a Z y esta también, ¿no? Entonces te quedará la doble derivada, ¿no? La segunda derivada del voltaje con respecto a Z, menos la resistencia por la derivada de la corriente con respecto a Z. No, perdón. Sí, pero esta porque I. A ver, déjenme ver que está haciendo mal. Aquí debe estar mal. Esta debe ser Z, ¿no? Porque aquí hay Z cuadrada. Aquí debe ser la derivada de la corriente con respecto a Z. Seguramente mal, la escribí yo mal. Y aquí sería la derivada de la corriente con respecto al tiempo y después con respecto a Z. Porque toda esta la estás derivando nuevamente con respecto a Z. Y dice, ahora esta de acá, las derivas, pero nuevamente con respecto al tiempo, ¿no? Es lo que nos dice aquí. Y la otra con respecto a T. Entonces, bueno, calculas con respecto a tiempo, ¿no? Haces exactamente lo mismo, y la sustituyes. Aquí le sobra un menos, ¿no? Disculpa. Sustituyen, entonces tienes que la segunda derivada con respecto al voltaje, con respecto a Z, es igual a R por G por el voltaje, más la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo, va la inductancia por la conductancia por la derivada del voltaje, más la capacitancia por la segunda derivada del voltaje con respecto al tiempo. Solo es álgebra. ¿Sí? Hasta aquí, lo complicado solo es entender esto de aquí. Lo demás es álgebra. ¿Sí?
Ese de ahí, esto que acabo de marcar, es teoría de los circuitos. Y luego dice, reordenando términos, se llega a la ecuación diferencial que debe satisfacer la onda de voltaje. Ustedes llevaron a veces, a lo mejor, un curso de, no sé, de acústica, creo que también en teoría electromagnética deben de haber algo que se llama ecuación de onda, ¿no? Pues es algo muy similar a esta, ¿no? Que es una ecuación diferencial de segundo orden. Aquí está, la segunda derivada del voltaje con respecto a Z es igual a R por G por el voltaje más R por C más L por G por la derivada del voltaje con respecto al tiempo más L por C por la segunda derivada del voltaje con respecto al tiempo. A esta ecuación se le llama, por razones históricas, la ecuación del telegrafista, ¿no? Cuando se tenía una sola línea, pues aquí había, esta era la forma en que se representaba matemáticamente el fenómeno de transmitir corriente eléctrica. Si en lugar de eliminar la variable I, siguiendo el procedimiento anterior, se elimina la variable B, entonces se obtiene una ecuación diferencial de segundo grado idéntico a la ecuación 3.9 que debe satisfacer la onda de corriente, ¿no? Aquí está, es el mismo proceso, pero todo en términos de la corriente en vez del voltaje, ¿no? Las soluciones de la expresión 3.9 y 3.10 se pueden determinar fácilmente si se considera que las variables del voltaje y la corriente con respecto al tiempo son ondas senoidales. Es una suposición, al final es correcto, porque ustedes de su curso de Fourier saben que cualquier señal periódica puede ser representada como una suma de senos y cosenos. Al final son puros senos, ¿no? Entonces, si funciona para un solo seno, deberá de funcionar para la suma de muchos senos, ¿no? Porque es un sistema lineal. Y si como las ecuaciones son lineales y de coeficientes constantes, ¿no? Ahí viene un pie de página, vamos a ver qué nos dice. Pero nótese que, de acuerdo con lo visto, los parámetros RL, G y C no son constantes en general, ya que dependen de la frecuencia. Sin embargo, si la línea es uniforme en cuanto a su geometría y a la composición de sus materiales en toda su longitud, es decir, si R, L, G y C son independientes de Z y de T, entonces se pueden considerar como coeficientes constantes a una frecuencia determinada. Si la frecuencia no cambia, se dice que estos parámetros son constantes. Dice, entonces es posible utilizar fasores sustituyendo al voltaje B, que depende de Z y de T, ¿no? Ya vimos que el voltaje va a depender de dos variables, uno de la longitud y otro del tiempo, ¿no? Porque el voltaje va a variar. Y se va a sustituir entonces por un fasor, el cual tiene una amplitud y tendrá un ángulo de fase, ¿no? La amplitud será B, que solo depende de la distancia, y la fase que dependerá del tiempo. ¿Por qué la fase depende del tiempo? Porque es una onda senoidal, y la onda senoidal, el ángulo va a ir variando entre 0 y 2pi con respecto al tiempo, y que depende de la frecuencia, ¿no? Es decir, ¿no? A ver si se entiende esa parte. Yo tengo una onda senoidal, ¿no? Aquí. Pero esa está estática. Cuando se ve una onda senoidal, se dice que los puntos empiezan a viajar, ¿no? Este punto se va a empezar a desplazar. Entonces, este de aquí tendrá cierto valor. En este caso son 90 grados, ¿no? Y luego dice, en este mismo instante de tiempo, bueno, en otro instante de tiempo, en esta misma posición, a lo mejor la onda ya va a estar por acá, ¿no? Vamos a decir que va a ir por acá. Ya avanzó porque este punto se está moviendo. Entonces esta fase va a cambiar, ya tiene otro valor, ¿no? X grados. Entonces, en un punto fijo, este ángulo va a variar. Como este ángulo va a variar, se dice que depende del tiempo, ¿no? Depende del instante de tiempo en el que tú lo midas, va a depender esa fase. Aquí está, ¿no? De qué tan rápido cambia la fase, pues nos lo va a dar la frecuencia angular, ¿no? Eso es lo que nos dice. Y también lo mismo con la corriente, ¿no? Dice, al efectuar dichas sustituciones en las ecuaciones, se tiene entonces que la derivada del voltaje con respecto a la distancia será igual a menos R más J omega L por I, y la derivada de la corriente con respecto a Z será menos G más J omega C por B. Lo que hace es sustituir este fasor, ¿no? Finalmente, al derivar la ecuación 3.11 y sustituir el resultado a la expresión 3.12,
se obtiene la ecuación diferencial de segundo grado en forma fasorial. Entonces sería la segunda derivada del voltaje con respecto a Z, sería igual a R más J omega L más G más J omega C por B, cuya solución general, dicen, bueno, esta es una ecuación diferencial de segundo orden. Lo que quieren encontrar es el valor del voltaje en términos de R, L, G y C. La forma general o la solución de esta ecuación es de esta forma. B de Z es igual de A, es de la forma A por E a la menos gamma Z más B por E a la más gamma Z, ¿no? Esta ecuación va a ser bien importante. Vamos a estar trabajando como un mes y medio, ¿sí? Hay que tener en cuenta esta parte. Y entonces, A solo es una amplitud. Ese es el menor de los problemas. El factor que a nosotros nos va a interesar es el valor de gamma, ¿sí? No sé si alcanza a ver, este gamma que está aquí. Y este gamma se define como, aquí está, la raíz de R más J omega L por G más J omega C. ¿Sí? Este de aquí es bien importante. Este gamma se va a llamar la constante de propagación. ¿Sí? ¿Cómo se va a propagar la onda? Pues bueno, ese factor nos va a decir, va a venir la atenuación y el cambio de fase de la onda en esta constante, o en esta variable gamma. Es bien importante. Si se desea obtener la expresión del voltaje a partir del fasor B de Z, y recordando la definición de un fasor, simplemente se emplea la siguiente relación, ¿no? El voltaje que depende de Z y de T será la parte real de este B de Z por I a la J omega T. Y lo mismo para la corriente. Y aquí está. A gamma, ¿sí? Dada la ecuación 3.15, se le da el nombre de constante de propagación. Sí, insisto, es bien importante. Y cuando hablamos de constante de propagación, va a estar definido por algunas cosas y lo vamos a estar usando siempre, 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 siempre. Pues es evidente que cada línea de transmisión tiene su propio valor particular de gamma. ¿Por qué? Porque gamma depende de los parámetros primarios. Dice, y a determinada frecuencia, dependiendo de su geometría y de los materiales que la compongan, por los 4 parámetros básicos, por unidad de longitud, R, G y C, intervienen en la ecuación que la define, además de la variable omega. ¿No? Aquí está. Si de por sí vimos que R y G dependen de omega, también aquí está omega otra vez, ¿no? Entonces, esta de aquí, gamma, va a depender de la frecuencia también. Entonces son 5 parámetros, R, L, G, C y omega. Es una función de 5 variables. Y ahora bien, si se observa la figura 3.9, se ve que el término R más J omega L es igual a la impedancia en la línea Z. Ah, vean. No, bueno, no es esta. Déjenme ir a la figura. Así es esta. Vean. Si ustedes calculan, ¿no? La impedancia está de aquí y la sustituyen por un Z, este Z será R por delta Z, ¿no? Porque esta R es un parámetro primario por una unidad de longitud, ¿sí? Y la impedancia de un inductor no es otra cosa que J omega L, aquí por delta Z, ¿sí? Pero entonces, vean cómo aparecen estos parámetros, ¿no? Esta R de aquí y este J omega L, ¿no? Aquí le puse delta Z porque este es un segmento pequeño de ecuación. Cuando se hace infinitesimal, este de aquí ya no existe, ¿no? Pero entonces aparece, ¿no? Y lo mismo va a pasar con esta cosa de aquí. Esa suma va a ser la admitancia, ¿sí? Esta de aquí va a ser la admitancia Y, que va a ser G por delta Z, más esta J omega C por este delta Z. Pero es admitancia, ¿no? Porque están en paralelo y esta es impedancia. Sí, hay que tener cuidado. Ok, dejen regreso. Sí, ok, la admitancia en las líneas Z por unidad. Y G más J omega C es la admitancia en paralelo Y, también por unidad de longitud. Sí, dicen,
Esta z es por unidad de longitud, porque entonces aquí lo que haces es decir, bueno, quiero z entre delta z, eso será igual a r más j omega L, ¿no? Por eso esta de aquí será por unidad de longitud, y lo mismo pasará con acá abajo, ¿no? Y entre delta z, pues esto es igual a g más j omega c, ¿no? Por eso dice que este valor y este de acá son por unidad de longitud, porque están despejando de esta idea, ¿no? Ok. De modo que la constante de propagación de la ecuación 315, es decir, gamma, es igual a la raíz cuadrada del producto de la impedancia en serie por la admitancia en paralelo, lo cual se puede escribir de la siguiente forma. Aquí está. Gamma será igual a la raíz de z por y. La constante de propagación es un número complejo y también se puede expresar como gamma es igual a alfa más j beta. ¿Sí? Donde alfa, que es la parte real de gamma, indica la atenuación o será la constante de atenuación que sufre la onda de voltaje o corriente según sea el caso conforme viaja o se propaga a lo largo de la línea. Y beta es la parte imaginaria, ¿no? Aquí está, que indica la rapidez del cambio de fase de la onda conforme se propaga. Es decir, ya estamos entrando a una idea de que vamos a tener una línea de transmisión, ¿no? Aquí lo voy a pintar así, la cual va a entrar una onda, ¿no? En un instante de tiempo va a ir viajando, ¿sí? Pero va a empezar a atenuarse, ¿no? Quiero ponerlo así. Ese factor de atenuación tendrá que ver con alfa. Y luego, si yo soy un observador, me paro aquí en este punto de aquí va a subir y bajar, ¿no? Va a tener un cambio de fase entre 0 y 2pi, porque eso es lo que vale la sinusoidal. Bueno, ¿qué tan rápido suba y baja este punto? Va a depender de beta. Sí, esa es la rapidez del cambio de fase. Y si tú ves, por ejemplo, cuando agitas una cuerda y te paras en un punto, ese punto va a subir y bajar, ¿no? Formando, recorriendo toda la amplitud de la onda sinusoidal. ¿Qué tan rápido se cambie ese valor? Bueno, va a depender de beta. Aquí está, a eso se refiere. Las unidades de la constante de atenuación alfa son nepers, ¿no? Así se define, así se llama. Vamos a ver qué nos dice este pie de página. Dice, el neper o neperio, el símbolo SNP, es una unidad de medida relativa que se utiliza frecuentemente en el campo de la telecomunicación para expresar relación de voltajes e intensidades, ¿no? ¿Dónde estoy? Acá. ¿Sí? Y la constante de fase beta son radianes por metro. Sin embargo, es más común especificar a alfa en decibeles por metro y emplear la letra L, ¿sí? L de los en inglés es pérdida. Esta L casi no la ocupamos, ¿no? Siempre ocupamos alfa, aunque alfa hasta pudiera estar dada en decibeles. La conversión de nepers a decibeles se puede efectuar por medio de la relación. Si tú quieres calcular el valor de la atenuación en decibeles por metro, lo que haces es multiplicar por 8.686 la atenuación dada en nepers por metro. Así de simple. Y si tienes atenuación en alfa y quieres o tienes la de decibeles, pues divides entre 8.86, ¿no? Es una relación de ida y vuelta. Ya que un neper es igual a 8.686 decibeles. Ok, quiero ver qué sigue. Dudas hasta aquí, por favor. No, profe, sin dudas. Ok. Entonces, bueno, recapitulando. Lo importante es que encontramos gamma que es la constante de propagación, la cual contiene dos valores. La parte real que es alfa, que es la atenuación, y beta, que es la parte imaginaria, obviamente sin el J,
es la rapidez de cambio de fase o la constante de fase, y así se llama. Bueno, y nos dice ahora entonces, regresemos a la ecuación 314, que es la forma general de onda de voltaje. Derivándola con respecto a Z y sustituyéndola en la ecuación 311, se obtiene la expresión fasorial de la onda de corriente. Aquí está. ¿Sí? Anterior lo que hicieron fue la de voltaje, ahora la de corriente. Y se emplea la ecuación 315 para gamma en la expresión anterior de la corriente y se simplifica, se llega a que, vean, I de Z es igual a 1 entre la raíz de R más J omega L entre G más J omega C por a la E a la menos gamma Z menos B por E a la más gamma Z. No, esta parte de aquí es muy parecida a la ecuación que da la solución a B de Z, ¿no? El denominador 321 es evidentemente un número complejo, al igual que la constante de propagación gamma, solo que esta es igual a la raíz cuadrada del producto de la impedancia y la admitancia por unidad de longitud en la línea, mientras que la operación de la ecuación 321 es la raíz cuadrada del cociente, ¿no?, de Z sobre Y. Sí, bueno, voy a ver gamma, ¿no? Gamma es la multiplicación, aquí está, ¿no? De R más J omega L por G más J omega C. El nuevo parámetro será R más J omega L entre G más J omega C. Y si este nuevo número complejo, que claramente es una impedancia, se le da el nombre de impedancia característica de la línea y se denota como Z0. Y Z0 es igual a la raíz de R más J omega L entre G más J omega C. ¿Sí? Y este es otro parámetro bien importante. Se le conoce como impedancia característica de la línea, Z0. ¿Sí? Vamos a ver qué más nos dice. Vamos a dejar hasta aquí, ya nos va a dar tiempo de revisar más, ¿no? Dos parámetros importantes, gamma y Z0, ¿no? Y esos dos parámetros nos van a determinar muchos parámetros adicionales de la línea de transmisión. ¿Dudas, comentarios? ¿No? Bueno, si no hay comentarios o dudas, vamos a dejar hasta aquí y nos vemos el día de mañana.